Bienvenidos a Historias para Dormir. Suscríbete y dale like para no perderte ningún relato. Ahora, acomódate y déjate envolver por la oscuridad, si es que te atreves. Aunque he recorrido muchos rincones oscuros de México, hay un lugar al que no vuelvo desde hace años. Una esquina del centro de Chihuahua, donde el tiempo se detuvo, donde una novia sin alma sigue esperando a que llegue el día de su boda. Un lugar con una sola vitrina, un solo vestido y una sola mirada. Hoy te contaré la historia de la Pascualita, pero no como la has oído, no como la cuentan los turistas, ni los vendedores de postales, sino como la vivió alguien que la vio moverse. Mi nombre es Iván y crecí entre pasillos de vitrinas, gasas blancas y vestidos de novia. Mi madre era costurera. Pasaba los días entre agujas, encajes y cintas de seda. Trabajaba en La Popular, esa tienda legendaria que todos en Chihuahua conocen, aunque sea de vista. Está justo en el centro, en una de esas esquinas, donde la ciudad ya no avanza, donde todo huele a pasado. Desde niño acompañaba a mi madre después de la escuela, y desde niño supe que había algo mal en ese lugar. No por los vestidos, no por las luces que parpadeaban cuando no debían, ni siquiera por el sonido seco que hacían las paredes por la noche. Era por ella, por la figura inmóvil que vigilaba la vitrina, por la Pascualita. La primera vez que la vi tenía 7 años. Recuerdo que me acerqué al cristal, fascinado. Había visto muñecas de porcelana, maniquíes en otros aparadores, hasta figuras de cera. Pero nada como eso. La piel parecía real, la mirada tenía profundidad y los dedos tenían uñas con desgaste natural, como si hubieran sido mordidas, como si hubieran vivido. «No la veas tanto», me dijo mi madre sin mirarme. «Te va a soñar». Esa frase se me quedó grabada. Con los años empecé a trabajar ahí, a planchar, barrer, llevar cajas de arriba abajo, a aprender de telas, de cremalleras, de medidas imposibles, y a vestirla. No era frecuente, pero cuando había que cambiar el vestido del escaparate, tocaba hacerlo entre 2 o 3 personas. Nadie quería, nadie se ofrecía. Y no por flojera, era por ella. Decían que ese maniquí no era tal, que la dueña original, doña Pascuala, había perdido a su hija justo el día de la boda. Una picadura de alacrán en el pie justo cuando salía vestida de blanco. Dicen que se desangró en segundos. Dicen que cayó sin gritar. Dicen que murió con los ojos abiertos. Y que su madre, loca de dolor, decidió embalsamarla y ponerla en el lugar que le correspondía, frente a todos, vestida de novia. Yo no creía en nada de eso, hasta el día en que le cambié los guantes. Los vestidos de novia que colocábamos en la vitrina solían tener encaje hasta la muñeca, pero esa vez el diseño era más moderno. Dejaba al descubierto las manos del maniquí. Cuando le quité los guantes blancos,
noté algo que me dejó frío. La piel no era de plástico. No tenía ese brillo falso ni la textura rígida de un molde. Tenía poros, pequeñas manchas violáceas en los nudillos e incluso, lo juro por lo que más temo, tenía una vena azul pálida que subía desde la muñeca hasta el antebrazo. Tragué saliva. Me dije que era un truco visual, una pintura demasiado buena, una restauración antigua. Pero esa noche, al llegar a casa, soñé con ella. Estaba parada al pie de mi cama, con el vestido que yo mismo le había puesto. Sostenía un ramo de flores marchitas y sin abrir la boca, sin mover los labios, decía una y otra vez: no llegó, no llegó. Pasaron los años. Mi madre envejeció. La tienda se fue llenando de telarañas y polvo. Cada vez llegaban menos novias. Cada vez había menos razones para mantenerla abierta. Pero ella seguía ahí, la Pascualita, impasible, mirando a la calle como si esperara algo o a alguien. Una noche me tocó quedarme cerrando. Mi madre tenía fiebre y no quería dejar la tienda sin supervisión. Bajé la cortina metálica, apagué las luces y mientras acomodaba unas cajas en el mostrador, escuché un chasquido seco, como si alguien hubiera pisado un pedazo de cristal. Me asomé al escaparate. Vacío. La vitrina estaba vacía. El pedestal blanco, sin nadie encima. Y en el suelo, un solo guante blanco, caído, como recién soltado. Recorrí toda la tienda con un palo de escoba. Llamé en voz alta. Encendí cada foco. Nada. Solo silencio. Hasta que vi la cortina del probador moverse. Lentamente, como si una mano invisible la hubiera rozado. Y luego, un sonido. Tac, tac, tac. Tacones arrastrándose sobre el piso de madera. Me congelé. Y entonces supe que no era una historia de pueblo. No era un mito. No era una leyenda. Era ella. Y estaba caminando. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Solo que al despertar tenía las manos temblando y el corazón todavía golpeándome el pecho. Cuando volví a la tienda a la mañana siguiente, la Pascualita estaba de nuevo en su lugar, perfectamente erguida, mirando hacia la calle, con ambos guantes puestos. Solo que uno de los dedos tenía una pequeña mancha marrón, como si algo se hubiera oxidado en la uña, o como si hubiera tocado sangre seca. No dije nada, ni a mi madre, ni a los clientes, pero cada vez que pasaba junto a la vitrina, sentía que me seguía con los ojos. Y cada noche, en mis sueños, la oía susurrar: no llegó, no llegó. Poco tiempo después, mi madre falleció. Una embolia silenciosa mientras dormía. La tienda quedó a mi nombre, vacía, llena de vestidos viejos, maniquíes rotos y recuerdos que ya no me pertenecían. Y ella, siempre ella, pensé en vender todo, en cerrar para siempre, pero una parte de mí sentía que debía entenderla, saber qué quería, qué esperaba.
Por eso decidí quedarme una última noche ahí, solo, sin luz, sin ruido, solo yo y la novia que nunca fue. A las 3 de la madrugada, las luces de la calle parpadearon. Lo sé porque la vitrina se iluminó, apenas. ¿Y la vi? La Pascualita ya no estaba quieta. Estaba de pie, pero su cabeza giraba lentamente hacia mí y sus labios se movían. No llegó, no llegó. Comenzó a caminar, paso a paso. Tac, tac, tac. Las flores marchitas goteaban entre sus dedos. Yo no podía moverme, ni hablar, ni respirar. Solo verla acercarse. Y entonces levantó la mano y me la extendió, como si me pidiera que la llevara al altar, como si quisiera terminar aquello que nunca comenzó. Pero sus dedos estaban fríos y húmedos y olían a formol. Entonces grité y todo se apagó. Me despertaron los primeros rayos del sol. Estaba tendido frente a la vitrina, solo, y ella de vuelta en su lugar, impasible, vestida de blanco, pero algo había cambiado. Ahora sonreía, una sonrisa imperceptible, ligeramente torcida, como si, por fin, hubiera encontrado paz. Cerré la tienda esa misma semana. Vendí todo, menos a ella. No se dejó mover. Los intentos por sacarla fueron inútiles. Los empleados de la mudanza decían que no podían tocarla, que algo los miraba desde adentro. Así que quedó ahí, como un monumento de cera y tragedia. Y yo me fui, lejos. Años después, regresé a Chihuahua por un asunto de trabajo. Pasé frente a la Popular por pura nostalgia. Y ahí seguía, la vitrina, la novia, la mirada. Pero esta vez vi algo más. Había 2 maniquíes, uno a su lado, uno nuevo, con el traje arrugado, con una flor en la solapa, seca, y una nota escrita a máquina, pegada al cristal. Por fin llegó. Hay una figura que siempre vuelve. Una presencia que no necesita nombre porque todos, en el fondo, ya lo conocen. Le llaman el diablo. Pero no es como lo pintan en los cuadros. A veces tiene ojos de anciano sabio. Otras veces la voz dulce de una mujer. Y a veces simplemente te observa en silencio desde la oscuridad de tu cuarto. Hoy no vengo a convencerte de que existe. Solo quiero contarte lo que muchos han vivido. Historias tan antiguas como la tierra y tan reales como el miedo. Para entender las historias del diablo en México, hay que mirar hacia atrás, muy atrás. Mucho antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus demonios, ya existían fuerzas oscuras en estas tierras. Los mexicas hablaban de Tezcatlipoca, el espejo humeante, un dios de la noche, el caos y la tentación. Decían que podía aparecer en forma de jaguar o como un extraño con una carcajada de obsidiana, ofreciéndote poder, pero a un precio. En la selva, los mayas temían a Camazotz,
el dios murciélago, vinculado a la muerte y al inframundo. Y entre los zapotecos se hablaba de Picula, una entidad burlona que ponía trampas a los viajeros. Cuando llegó el cristianismo, todos esos seres fueron rebautizados con un solo nombre: el diablo. Pero eso no los hizo desaparecer. Solo les dio otra máscara. Te voy a contar la primera historia. La escuché en un pueblo olvidado de Guerrero, un lugar donde la tierra se parte en dos por el calor y donde los ancianos aún no dicen el diablo, sino ese que se aparece cuando hay luna menguante. Dicen que hace muchos años, un joven llamado Abelardo encontró una bolsa de monedas de oro en medio del monte, justo al pie de una ceiba, cuando ya caía la noche. Era pobre. Vivía en una choza con techo de lámina y gallinas flacas. Así que cuando vio ese oro, no lo dudó. Se lo llevó. Ni preguntó de dónde venía. Con ese dinero arregló su casa, compró ganado y hasta se dio el lujo de casarse con la hija del cacique del pueblo. Pero el oro no era suyo. Cada noche, desde que lo tomó, soñaba con una sombra parada a los pies de su cama. Primero, solo lo miraba. Después, empezó a hablarle. Devuélvelo. Devuélvelo o lo pagarás con lo que más amas. Abelardo se reía. Decía que eran pesadillas, hasta que una noche la sombra no apareció en sueños, sino en la vida real. Era un hombre alto, con sombrero ancho y ojos como brasas. «Te di tiempo», dijo, «pero tú elegiste ignorar las reglas». Al día siguiente, encontraron a Abelardo tirado frente a su casa, con la cara completamente blanca, como si le hubieran arrancado el alma por los ojos. El oro había desaparecido, y desde entonces nadie se atreve a tocar nada que no sea suyo en ese monte. Algunos dirán que fue una coincidencia, que Abelardo tuvo un infarto, pero los viejos del pueblo lo tienen claro. Cuando el diablo te da algo, siempre vuelve a cobrarlo. Lo curioso es que en México, el diablo no siempre aparece como un hombre. A veces toma formas más sutiles: pequeños duendes, mujeres que lloran, o figuras que parecen inofensivas hasta que las ves de cerca. Porque no todo lo que parece folclore es solo una leyenda. En México, el diablo no siempre lleva cuernos. A veces, se esconde en formas más pequeñas, más cotidianas. Porque lo que verdaderamente asusta no es su aspecto, sino su intención. En las regiones cálidas de Veracruz, Tabasco y el sur de Oaxaca, existe una criatura que la gente teme más que a la oscuridad: el chaneque. Dicen que son pequeños como niños, pero que no tienen alma. Algunos los describen con ojos amarillos, piel de tierra húmeda y dientes afilados como espinas de ceiba. Otros aseguran que solo se manifiestan a quienes han robado algo del monte. Pero todos coinciden en lo mismo: si un chaneque te sigue, no hay escapatoria. Una mujer en Catemaco
me contó esto. Su hijo, de 6 años, desapareció por unas horas en la selva. Cuando lo encontraron, estaba de pie, sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos y ya no volvió a hablar. Los curanderos dijeron que le habían escondido el alma. Desde entonces, duerme con velas encendidas y en su casa nunca hay espejos. Algunos creen que son solo duendes traviesos, pero otros los ven como enviados del diablo, semillas de oscuridad sembradas en la tierra fértil del miedo. Muchos piensan que La Llorona es solo una historia para asustar niños. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay lugares donde todavía se le escucha gritar? En Michoacán, por ejemplo, hay un lago donde cada Semana Santa se deja una ofrenda de flores blancas, no por fe, sino por miedo. Dicen que si no se hace, La Llorona sale del agua. Pero hay una versión más oscura, una que no se cuenta en las escuelas. Hay quienes aseguran que La Llorona no llora por sus hijos, sino por las almas que le debe al diablo, que fue condenada a vagar eternamente, entregando a cambio los espíritus de los que se acercan demasiado a su llanto. Una señora en Hidalgo me juró que la escuchó afuera de su ventana. No lloraba, reía, y al día siguiente su nieto murió ahogado en el río, sin razón aparente. ¿Una madre arrepentida o un brazo más del infierno? En muchos pueblos del norte se habla de un hombre elegante, con traje negro, botas brillantes y un sombrero que le cubre el rostro. Aparece en los caminos cuando estás desesperado, cuando todo va mal. Te ofrece ayuda, dinero, fama, venganza, lo que quieras. Solo te pide una cosa, que firmes con lo que más amas. Una vez, un joven ganadero en Durango aceptó su trato. Le dijo que quería que su padre dejara de golpearlo. Y al día siguiente, el padre apareció muerto. Pero no fue eso lo peor. Lo terrible fue que desde entonces el joven no pudo dejar de soñar con el hombre del sombrero. Cada noche lo veía acercarse más, hasta que una noche lo encontró despierto, sentado a los pies de su cama. Lo último que le dijo fue: «Tu deuda está pagada, pero ahora tú me perteneces». Desde entonces, el muchacho no volvió a ser el mismo. Ríe solo, habla con sombras, y si le preguntas qué ve, te señala al techo y dice: «Allí está, no se va». El diablo, dicen, no siempre se aparece con fuego. A veces se viste como tú, habla como tú y espera pacientemente a que tomes la decisión equivocada. No es casualidad que el diablo esté presente en tantas tradiciones mexicanas. Durante las pastorelas aparece como personaje cómico, burlón, tonto, pero no es para reírse, es para recordarnos que siempre está cerca. Incluso cuando bromeamos con él, en los alebrijes,
en los bailes de carnaval, en las máscaras de los pueblos huastecos. Sus ojos se esconden entre los colores, porque en México aprendimos a convivir con él, a invocarlo, a veces sin darnos cuenta. Y mientras más lo negamos, más fuerte se hace. Pero más allá de las apariciones, de los pactos y los sustos, hay algo más profundo en todas estas historias. Una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. El diablo no solo vive en los caminos, también vive en nuestras decisiones. En la siguiente parte te contaré por qué y cómo a veces no hace falta invocarlo. Basta con desear algo con demasiada fuerza. Hay algo que he aprendido tras escuchar tantas historias. El diablo no siempre viene a buscarte. A veces eres tú quien lo llama, sin querer, no con palabras, sino con deseos, con esos pensamientos que repites cada noche mientras miras el techo. Ojalá me hiciera rico. Ojalá desapareciera esa persona. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar todo. Y cuando deseas con demasiada fuerza, alguien en algún rincón oscuro te escucha. Esto ocurrió en un pueblo del Bajío, uno de esos lugares donde todos se conocen por nombre y por pecado. Había un joven llamado Ernesto, un músico. Tocaba la guitarra como si el alma se le saliera por los dedos, pero nadie lo escuchaba. Se moría de hambre tocando en cantinas vacías. Hasta que un día un hombre se sentó frente a él. Traje oscuro, zapatos lustrados y una sonrisa afilada. «Tocas bien», le dijo, «pero podrías tocar mejor». Le ofreció un trato. «Te haré el mejor guitarrista que este país ha visto. Tocarás con los grandes, te conocerán en todo México». Ernesto se rió. Pensó que era un loco, pero aceptó. No firmó nada. Solo apretaron la mano. Esa misma noche, tocó como nunca, como si algo le quemara las yemas de los dedos. A los 3 meses ya estaba en televisión. A los 6, en giras. Dinero, fama, mujeres, todo. Pero cada vez que tocaba, sentía que su cuerpo se vaciaba, que su alma se quemaba un poco más. Una noche, al final de un concierto, se le acercó un niño que lo miró con ojos tristes y le dijo: «Ya casi se te acaba la cuerda, ¿verdad?». Ernesto no entendió, pero esa noche soñó con el hombre del traje. Le dijo: «Ya tocaste suficiente, es hora de pagar». Despertó con las manos completamente quemadas, como si hubiera metido los dedos en carbón. Los médicos no supieron qué pasó. Nunca más pudo tocar. Hoy vive en una casa al borde del pueblo, sin dedos, sin voz. Dicen que por las noches se oyen notas tristes saliendo de su habitación, y que si pasas muy cerca, puedes ver una sombra sentada a sus pies, sonriendo. Tememos al diablo porque creemos que viene a quitarnos algo, pero lo más peligroso es cuando viene a darnos,
porque es en ese momento cuando te das cuenta de lo que estás dispuesto a entregar a cambio. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera necesitas su ayuda. Nos bastamos solos para destruirnos. Él solo observa y espera. Todas estas historias, los chaneques, la llorona, los pactos y las sombras, no son solo cuentos de miedo, son espejos. Reflejan lo que más tememos, la culpa, el deseo, la necesidad de controlar lo que no entendemos. Y aunque cambien de forma, aunque pasen los siglos, el diablo sigue apareciendo. Porque mientras haya humanos con secretos, habrá alguien al otro lado esperando cobrarlos. Son advertencias, y si alguna noche, mientras caminas solo, sientes que alguien te observa desde las sombras, no mires atrás. Tal vez, solo tal vez, ya hayas hecho un trato que no recuerdas, y lo que viene por ti, viene a cobrar. Hola, soy Corvus. Muchos han oído hablar de Candle Cove, ese extraño programa que, según dicen, nunca existió. Pero lo que pocos saben es que no fue una alucinación. Hoy te contaré dos historias distintas, dos vidas marcadas por una misma transmisión maldita. Y aunque he escuchado 1000 relatos, hay algunos que nunca cuento sin que se me erice la piel. Esta es una de esas historias. Una que involucra a un viejo televisor, un canal que no existe y un programa infantil que jamás debió volver a emitirse. Me llamo Mateo y por muchos años creí que había imaginado todo. Candle Cove se llamaba el programa. Un show infantil con títeres mal hechos, música disonante y una sensación constante de que algo no andaba bien. De niño lo veía con mi hermana menor, Clara, en la vieja casa de mi abuela. Siempre pasaba a la misma hora, 4 de la tarde, justo cuando caía la luz. Nunca supe qué canal era. Solo girábamos la perilla hasta que aparecía esa imagen borrosa. Los personajes eran raros. Había un capitán pirata de madera, una niña sin ojos y un esqueleto que se movía como si alguien lo arrastrara con hilos invisibles. Y el episodio que nunca olvidé era aquel donde todos los personajes solo gritaban, no palabras, solo alaridos, durante 30 minutos, y yo seguía mirando. 20 años después, tuve que volver al pueblo. Mi madre estaba enferma y me mudé temporalmente a cuidarla. La casa seguía igual, el mismo pasillo largo, la misma sala con el viejo televisor a bulbos que aún funcionaba. Me quedé en mi antiguo cuarto, el de Clara. Ella había muerto hace años. Leucemia. Tenía 10. La primera noche no dormí bien. La casa crujía distinto. El reloj del pasillo se había detenido a las 3:59 de la tarde. Y cuando encendí el televisor viejo por nostalgia, la estática formó una cara. Creí que era mi imaginación, hasta que la imagen se estabilizó. Y ahí estaba, el barco de Candle Cove flotando en un mar grisáceo. Los recuerdos regresaron como una ola sucia.
Los títeres seguían igual, mal hechos, deformes, torpes, pero el audio era nuevo. El capitán hablaba directamente a cámara. «Bienvenido de nuevo, Mateo». Sentí un vuelco en el estómago. Pensé que era una broma, un glitch, tal vez. Pero el programa siguió, mostrando cosas que no recordaba haber visto. Una habitación igual a la mía. Una cama con la colcha que Clara usaba. Apagué el televisor. Pero al volver al cuarto había algo distinto. La colcha ya no era la mía, era la de Clara. Las noches siguientes el canal aparecía solo, siempre a la misma hora, y cada episodio era más personal. Uno mostró la cocina de mi casa, con mi madre tosiendo al fondo. Otro, el parque donde Clara y yo jugábamos. Pero solo estaba ella, sentada, mirando al suelo. Los personajes comenzaron a hablarle directamente a la cámara. A mí. ¿Recuerdas cuando la dejaste sola? Ella lloró hasta quedarse dormida. Podrías haberla salvado. Quise romper el televisor, pero no pude moverme. Algo en ese canal me tenía hipnotizado o retenido. Un día, el episodio empezó con una toma oscura del cuarto de Clara. Pero esta vez no era una recreación, era una transmisión en vivo. Lo supe porque vi mi reflejo en el espejo, el mismo que había frente a su cama, y en la cama estaba Clara, no como niña, sino como un cuerpo pálido, cubierto con una sábana, con los pies sobresaliendo, como en una morgue. «Ven a verla, Mateo», dijo el esqueleto de títeres, por última vez. Esa noche soñé con ella. Estaba en el barco de Candle Cove, pero ya no era un programa. Era una especie de mundo húmedo, de madera podrida y cuerdas colgantes. Clara estaba amarrada a un mástil. Los títeres caminaban en círculo, repitiendo su nombre, y yo no podía alcanzarla. Cuando desperté, mi madre había muerto. Silenciosamente, a las 4 de la tarde, quise irme del pueblo, huir, pero no podía. Cada vez que intentaba salir, la carretera se perdía entre la niebla, y cuando miraba el reloj, eran las 3:59. ¡Siempre! El televisor no se apaga más. ¿Y yo? Yo sigo viendo Candle Cove. Los episodios ya no tienen intro, solo muestran escenas de mi infancia, cosas que había olvidado o reprimido, como cuando empujé a Clara y se golpeó la cabeza, o cuando le dije que ojalá nunca hubiera nacido. «Esto no es un castigo», dice el capitán. «Es un recuerdo, y el último episodio se titula Final en vivo». Eso fue lo que él me contó, días antes de desaparecer. En la casa solo quedó el televisor encendido y una nota escrita a mano: «Sigue transmitiendo». La segunda historia me llegó mucho después. Era de alguien más joven, otro lugar, otro tiempo, pero el mismo programa maldito. Y esta vez, Candle Cove no apareció en un televisor, sino en un video. Me llamó Daniela. Tenía 22 años y trabajaba en un call center nocturno en Guadalajara. Mi turno era el más tranquilo, de 11 de la noche
a 6 de la mañana. Solo debía atender líneas de soporte para una compañía de cable que, honestamente, casi nadie llamaba. Solía poner música baja o mirar videos en mi celular entre llamadas. Todo muy rutinario. Hasta que, una noche, entró una llamada a las 3:59 de la mañana. No tenía número, solo decía Canal 58. Pensé que era una broma, pero contesté y del otro lado no hubo voz. Solo un sonido distorsionado, como de viento mezclado con estática. Luego, risas de niños. No colgué. Algo en ese ruido me tenía clavada, hasta que escuché una voz. Daniela, ¿quieres jugar con nosotros? Mi piel se erizó. Corté la llamada. Fui al baño. Respiré. Me dije que solo fue una coincidencia, un bromista con suerte. Pero a las 3:59 de la noche siguiente, sonó de nuevo. Canal 58. Y esta vez la voz tarareaba una canción que yo no escuchaba desde niña. Del programa que veía en casa de mis abuelos, pero que nadie más recordaba. Candle Cove. Empecé a tener pesadillas, con títeres, con un barco de madera flotando en niebla. Y cada noche la llamada volvía. Una noche la voz me pidió algo más. Mira detrás de ti, Daniela, el capitán quiere verte. No me atreví a girar, pero cuando parpadeé, vi un reflejo en la pantalla de la computadora. Un rostro sin ojos y dientes, demasiados dientes. Grité. Llamaron a seguridad. Dijeron que me encontraron sola, gritando frente a un monitor apagado. Renuncié esa misma semana. Pero en casa, las llamadas no pararon. Mi celular, el fijo, incluso el despertador, se activaba a las 3:59, con voces. Una noche intenté grabarlo, y cuando revisé el audio, no había voces, solo una frase repetida, una y otra vez. Final en vivo, final en vivo. Como si algo se estuviera preparando. La última vez que recibí esa llamada no fue a mi número, fue al teléfono de mi hermano menor. Él contestó y dijo que los muñecos querían hablar conmigo. Al día siguiente me llegó un correo, sin remitente, solo tenía un archivo adjunto, un video. Era un episodio de Candle Cove, pero grabado en mi sala, con mi hermano, sentado en el suelo, viendo la televisión y los personajes cantando su nombre. La canción terminó con una voz que susurró: ahora tú. Eso fue lo que me envió. Daniela desapareció una semana después y en su casa solo encontraron un celular encendido. En la pantalla, una última llamada. Canal 58, 3:59 a.m. Si alguna vez escuchas voces que nadie más oye, o si tu teléfono suena a la misma hora todas las noches, no contestes. No es un error de línea, es Candle Cove, y ya sabe dónde vives. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado. Suscríbete y deja tu huella en la noche con un like. Nos veremos en la próxima oscuridad.